El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en este programa se abordan temas relacionados con la tendencia en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. Básicamente, en la sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre matices y situaciones de la felicidad en el trabajo. Para ello vamos a tener dos invitados especiales que son profesores investigadores de México, y por otra parte el título de esta temática que vamos a estar abordando está orientado en lo que fue el lanzamiento de un libro, y que en esta oportunidad lo vamos a hacer a través del Canal 11 Televisión Universitaria y a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En tal sentido, los invitamos a que nos puedan acompañar en nuestro programa del día de hoy, y vamos con nuestra primera pausa. Como habíamos mencionado previamente, hoy en el programa de Economía y Negocios vamos a estar hablando de lo que son las matices y situaciones de felicidad, de la felicidad en el trabajo. Para ello tenemos dos invitados especiales. Tenemos al doctor Daniel Arturo Cernas Ortiz, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, y de igual manera tenemos a la doctora Patricia Mercado Salgado, también profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor Daniel, doctora Patricia, muy buenas noches, bienvenidos al programa de Economía y Negocios. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gusto en saludarlos. Muchísimas gracias, estimados doctores. Antes que nada, un sincero agradecimiento por su tiempo y sobre todo por explicarnos el día de hoy lo que es su perspectiva sobre este tema bastante importante relacionado con la felicidad en el trabajo. Antes de comenzar nuestra entrevista del día de hoy, vamos a estar explicando brevemente la semblanza de nuestros invitados. Vamos a comenzar con el doctor Daniel Arturo Cernas Ortiz, quien es licenciado y maestro en administración con un doctorado en gestión por la Universidad del Norte de Texas. De igual manera, como habíamos mencionado previamente, se desempeña como investigador de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación están relacionadas con lo que es el bienestar y la felicidad en el trabajo, así como también lo que son diferencias individuales y nuevas formas de organización del trabajo. De igual manera, también tenemos a la doctora Patricia Mercado Salgado, quien es doctora en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México, y sus líneas de investigación están relacionadas con lo que son los activos intangibles. A manera de introducción general, si recordamos, en un programa previo estuvimos mencionando lo aseverado por un filósofo griego, Aristóteles, autor de una de las frases más conocidas de todo el tiempo, en el cual señalaba que el fin supremo del hombre era la felicidad. De igual manera, en un programa anterior estuvimos conversando desde la perspectiva de la psicología en las organizaciones, con una sugerencia que es la transición de temas motivacionales hacia organizaciones sanas.
¿A qué nos referimos con organizaciones sanas? Básicamente desde una perspectiva integral, como es la cultura organizacional, temas de colaboración, temas del clima laboral, entre otros elementos asociados. En esta entrevista, básicamente, como es el título, básicamente de nuestra, de la conversación que tendremos el día de hoy, está fundamentada en el lanzamiento de un libro publicado por el doctor Daniel y la doctora Patricia, básicamente sobre matices y situaciones de la felicidad en el trabajo. Es por eso que nuestra conversación tiene este nombre y básicamente estaremos abordando las principales secciones del libro en referencia. De manera general, también podemos mencionar que la felicidad está contemplada dentro de lo que es la teoría del bienestar subjetivo, y en esta oportunidad vamos a conversar en algunos temas, algunas palabras claves, como lo que es felicidad laboral, como también lo que representa satisfacción laboral. Queremos iniciar nuestra conversación haciendo la pregunta, doctor Daniel, ¿qué significa la felicidad en un sentido amplio? Y bueno, si existe alguna diferencia con lo que es la felicidad laboral. Claro, muy bien. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer y un honor estar con todos los televidentes, amigos y amigas del programa Economía y Negocios. Mi primera vez en estas entrevistas y bueno, pues trataremos de que la entrevista sea productiva e ilustrativa para toda nuestra audiencia. Pues bien, doctor Alejandro, bueno, esta es una pregunta muy, muy extensa, es decir, ¿qué es la felicidad? Bueno, pues es una pregunta fundamental de la humanidad, de los seres humanos, desde que el Homo sapiens pues cobró uso de razón, ¿verdad? Se empezó la humanidad a cuestionar sobre el propósito de la vida, y de la existencia. Dado esto, pues tenemos antecedentes mayormente religiosos y filosóficos desde la antigua Sumeria, es decir, desde hace aproximadamente pues 5,000 años en la antigua Mesopotamia. Y bueno, pues tan variables o variadas como han sido las opiniones y los puntos de vista, realmente donde se encuentran los primeros antecedentes documentados con mayor reflexión, pues es en la antigua Grecia, como ya bien usted lo comenta, pues en el pensamiento de Aristóteles. Pero lo interesante de esto del pensamiento de Aristóteles es que justamente viene desde una perspectiva ética, es decir, en su libro, La Ética Nicómaco, es donde Aristóteles postula sus principales reflexiones sobre la felicidad, sobre lo que es la felicidad y sobre lo que considera que es el papel de la felicidad en el ser humano. Ahora, en un sentido más contemporáneo, pues hablar de la felicidad, creo que hay que diferenciar de la faceta en la cual hablamos de la felicidad, porque bueno, alguien podría decir, bueno, es que para mí la felicidad es mi familia, para mí la felicidad es mi trabajo, para mí la felicidad es mi abuelita o lo que sea, y pues ello nos llevaría a pensar que realmente la felicidad es uno de esos términos que quiere decir para cada quien, pues ahora sí que diferentes cosas, ¿no? Y tan variadas serían las opiniones que como variados serían los seres humanos a los que entrevistáramos. Pero entonces, realmente cuando abordamos a la felicidad desde un punto de vista más sistemático, y pues bueno, aquí precisar que la clave de la palabra sistemático o metódico, pues tiene que ver con el quehacer científico. Y cuando aproximamos a la felicidad desde el punto de vista científico, pues realmente se define como un estado de bienestar subjetivo, es decir, como un estado que se compone de 3 subestados a su vez, que son las emociones positivas, es decir, pues sentir afecto, sentir placer, sentir
sentirse contento, sentir alegría, etcétera, ¿no? Una serie de sentirse satisfecho, por supuesto, pleno, autorrealizado, motivado, etcétera. Toda esta serie de emociones positivas. La segunda dimensión sería la falta de emociones negativas, ¿no? La frustración, la depresión, la angustia, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, etcétera. Y el tercer componente del constructo de la felicidad en este sentido metódico, sistemático de la ciencia sería la satisfacción con la vida. Es decir, ¿qué tan satisfecho estoy con lo que soy, con lo que tengo y con lo que he logrado? Entonces, bueno, dado que diferentes personas experimentan diferentes emociones o diferentes niveles de emociones positivas y negativas a lo largo de sus días, y diferentes personas están satisfechas con sus logros, con su vida y con su existencia de manera diferente, es por ello que encontraríamos una varianza en términos estadísticos en los niveles de bienestar subjetivo entre las personas. Y es a este constructo de bienestar subjetivo que remarco, donde tendría tres dimensiones: las emociones positivas, la falta de emociones negativas y la satisfacción con la vida, lo que entenderíamos por felicidad. Ahora, en el trabajo, ¿qué es la felicidad en el trabajo? Bueno, la felicidad en el trabajo tiene que ver con este mismo constructo, con esta misma forma de entender a la felicidad, pero muy concretamente en el ámbito del quehacer de la gente, del quehacer de las personas, pues en organizaciones, o bien si trabajan de manera, aquí en México le llamamos autoempleo, si trabajan de manera autónoma o en autoempleo, pues bueno, también qué tanto les gusta lo que hacen, a lo que se dedican en términos ocupacionales, ¿no? Qué tanto pues sentido de propósito y de realización tienen con lo que hacen, con lo que se dedican. Y bueno, también tiene que ver, por supuesto, pues con que en el trabajo, en el sentido del contexto, de las labores que uno desempeña y de la organización, pues qué tan contento te puedes sentir, ¿no? Reconocido, apoyado, llevarte bien con las otras personas, etcétera. Tú lo mencionabas, ¿no? El clima organizacional, es decir, qué tan favorable nos es. También, pues esto, evitar o tener bajos niveles, mejor dicho, de sentimientos negativos como rencor, como venganza, como frustraciones, etcétera. Y por supuesto, ser satisfechos con su trabajo también, lo comentaba, doctor, en algún momento, la satisfacción con el trabajo, es decir, que básicamente voltee yo hacia atrás y diga mi trabajo me gusta, pues es tan importante también como las emociones positivas para tener un sentimiento de plenitud y de satisfacción y, mejor dicho, de felicidad y bienestar en el trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Patricia, dentro de una de sus aportaciones en el libro, usted menciona que el altruismo es un factor asociado con el tema de la satisfacción laboral. ¿Cómo se explica el tema del altruismo y la felicidad en el trabajo? Muchísimas gracias, buenas tardes nuevamente. Doctor Vanegas, gracias por esta invitación. Realmente, como autores, después de que uno escribe, también es importante que el público conozca lo que estamos escribiendo. No necesariamente tienen que estar de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de argumentar y de encaminarlos a nuestra lógica de pensamiento. En ese sentido, quiero contestarle a usted la relación que identificamos entre altruismo y felicidad, a partir, obviamente, de lo que el doctor Cernas atinadamente ha explicado sobre la felicidad. Hay que reconocer que llegamos a confundir el altruismo con la caridad. El altruismo es algo mucho más profundo y se caracteriza porque buscamos al mediano y a largo plazo eliminar el sufrimiento de las personas, pero para no ser tan drásticos con el término de sufrimiento, entendamos por esto el mejorar su bienestar. En ese sentido, pues el altruismo son estas inclinaciones benevolentes que tenemos para la eliminación de deseos egoístas y el egocentrismo, ¿no?
Eso hace entonces que cambiemos, cuando somos altruistas, fíjense nada más, que pretendamos cambiar o que logremos cambiar nuestra propia felicidad por el sufrimiento del otro, y también entender que el dinero no hace la felicidad, salvo si lo donamos. Entonces, estos términos están cargados de sacrificio y espiritualidad para llegar al altruismo. Por su parte, la caridad, por favor, es más bien a veces para limpiar la culpa, ¿no? Para tener una imagen positiva frente al otro, mientras que al altruista no le importa cómo lo vean, no le importa que sepan que él es quien está donando o haciendo algo para eliminar el sacrificio. Sin embargo, aquí el altruista corre un riesgo que lo aleja todavía de la felicidad. Su benevolencia puede ser malentendida por los otros, y entonces los otros abusan del altruista y terminan hasta destruyéndolo, ¿no? Para evitar eso, el altruista lo que tiene que hacer es vigilar cómo va creciendo aquel que es el destinatario de su altruismo, y si no, pues tiene que tomar alguna decisión. No me quiero alejar del contenido del libro, que habla precisamente sobre la felicidad en el trabajo. Sin embargo, para entender esta dicotomía, esta relación entre altruismo y felicidad, pues vale la pena hacer estas pequeñas aclaraciones. También en el altruismo tenemos una motivación altruista, es decir, algo nos motiva. Sin embargo, hay teóricos más recalcitrantes que dicen no hay una teoría que nos hable de una motivación hacia el altruismo, porque todas las teorías parecen tener un eje más en el yo mismo, ¿no? Por ejemplo, la conocida teoría de Maslow, bueno, pues empiezo por satisfacer las necesidades básicas, y cuando llego a la autorrealización, pues en el eje sigo estando yo. En ese sentido, parecería que todavía hay mucho trabajo teórico que realizar. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Hemos ingresado primero con una definición de lo que era la felicidad, lo que era la felicidad laboral. Hemos ya visto un factor relacionado, una de las contribuciones del libro de la doctora Patricia. Tal vez ya entrando en materia, usualmente en ciencias económicas, administración, estamos siempre abocados a lo que son los factores determinantes, ¿no? Una pregunta fuerte. Por ejemplo, si queremos preguntarle al doctor Serna, valga la correcta especificación, ¿podemos hablar de factores determinantes de satisfacción laboral o podemos hablar de factores asociados con niveles de satisfacción laboral? Y bueno, en primer lugar, si es posible medirlo, y en segundo lugar, ¿cuáles serían sus factores relacionados o determinantes? Bueno, excelente pregunta, excelente pregunta. Bueno, esta pregunta me parece nuevamente que creo que habría que poner en contexto la pregunta para poner en contexto la respuesta. Bueno, mira, cuando preguntamos o hablamos sobre los determinantes, bueno, estamos tomando una postura muy ecuménica, ¿no? En el sentido de que debe haber 5 o 6 factores que son los determinantes, ¿no? Los mayores determinantes de la felicidad, y que tiene uno que tener sí o sí, porque si no, no eres feliz en el trabajo. Y pues la otra opción que me da usted básicamente con relación a los asociados a la felicidad, bueno, aquí creo que partimos del relativismo científico, ¿no? Es decir, que no hay una sola verdad, sino hay múltiples verdades dependiendo del punto de vista en el que se observe. Y creo que aquí
Empezaré por la segunda, por los factores asociados. Bien, y después concluyo un poquito más en la otra parte que sería, si pudiéramos hablar de determinantes. Bien, factores asociados, entendémoslo por correlaciones, ¿no? Bueno, aquí para nuestra audiencia, ¿verdad? No quiero sonar aquí como básicamente como sabelotodo en ese sentido, pero bueno, en general cuando hablamos de asociados, pues hablamos de correlaciones, ¿no? Es decir, aumenta uno, aumenta el otro, pero no podemos hablar de causalidades, es decir, de que algo esté causando lo otro, simplemente están asociados, pero no podemos inferir que A causa a B. Ahora, en ese sentido, factores asociados a la felicidad laboral, bueno, si la entendemos como satisfacción laboral, que no es la única manera de entenderlo, porque en verdad hay varias formas de entender la felicidad en el trabajo, pero si hablamos de satisfacción laboral, que sería el concepto más famoso y pues aceptado en el mundo entero como equiparable a la felicidad laboral, pues estaríamos hablando de factores, por ejemplo, como las condiciones del trabajo, es decir, un trabajo bien remunerado siempre será más satisfaciente que un trabajo menos remunerado. Un clima laboral positivo, donde, bueno, hay apoyo, donde hay reto, donde hay emociones positivas contagiosas, siempre será preferible a un entorno laboral tóxico, donde la gente se grita, donde la gente es agresiva, donde la gente es chismosa, a los bajos salarios, etcétera. Entonces, son como factores asociados que no, insisto, no son determinantes realmente, porque uno podría ver, bueno, la evidencia estadística y anecdótica implica que aún hay trabajos miserables, digo, objetivamente hablando, es decir, que te pagan muy poquito, no tienes prestaciones, bueno, aquí en México le decimos prestaciones, en otros países le llaman beneficios como jubilación, vacaciones, etcétera. Y bueno, hay gente que está en esos trabajos, o los autoempleados, ¿no? Que no tienen, pues, prestaciones en su trabajo precisamente porque tienen un negocio propio, que no trabajan para ninguna corporación. Y hay gente que es muy contenta, ¿no? Porque le gusta lo que está haciendo, aunque las condiciones objetivas de trabajo no sean suficientes. Entonces, bueno, podemos hablar de asociados como eso, podemos hablar también, ¿sabes? Que también desde la personalidad, las personalidades extrovertidas y afables, es decir, que evitan el conflicto y que saben lidiar con el conflicto, también está documentado que experimentan mejores niveles de satisfacción laboral, pero ninguno de ellos es un antecedente determinante como tal de la felicidad en el trabajo. Son, insisto, son correlaciones, son asociaciones, pero no podemos hablar de causas y efectos. Bueno, ahora, si cambiamos un poco más a la otra perspectiva de su pregunta con relación a si hay algunos determinantes, bueno, como tal, en esta área muy particular del bienestar subjetivo, pues precisamente porque la palabra lo dice subjetivo, es decir, que no hablamos de determinantes objetivos, es decir, de un conjunto de variables del 1 al 5 identificadas que decimos, estas son los determinantes, ¿no? En realidad son múltiples, ¿no? Pero bueno, hay como 2 o 3 expectativas que la investigación indica que sí son fuertes, digamos, antecedentes de la felicidad. Y el primero de ellos tiene que ver con las expectativas, es decir, ¿yo qué espero de mi trabajo? De hecho, en el libro que el día de hoy estamos presentando, en el libro hablamos, bueno, en un capítulo hablamos de unas entrevistas que hicimos a unos jubilados, y pues los respondientes hablan sobre el trabajo ideal, ¿no? Y es que cuando tenga mi trabajo ideal, pues voy a ser feliz. Y todo el mundo lo entendemos así, es decir, si yo estuviera en el trabajo que yo considero que es ideal, pues es que es tautológico, es ideal, pues porque para mí es un trabajo donde voy a ser feliz. ¿Para quién sería el trabajo ideal? Un trabajo horripilante donde vamos a ser maltratados y donde no nos vamos a sentir bien. Entonces, digamos que la gente equipara el trabajo ideal al trabajo donde voy a ser feliz, me van a pagar bien, pero me van a pagar bien y eso me va a llevar a la felicidad, beneficios, etcétera, ¿no? Satisfacciones en general. Pero bueno, entonces, todo depende de qué esperas de tu trabajo. Y creo que a todos nos pasa, no nada más en el trabajo, amigos y amigas que nos observan, sino en muchas cosas. Tú recibes un regalo de Navidad, ¿no? Y dices, bueno, yo estaba esperando que me regalaran, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y te regalan otra cosa que no es lo que tú querías y pues viene la decepción, ¿no? O sea, te decepcionas, y dices, no, yo quería otra cosa. Pues lo mismo pasa con el trabajo. La gente cuando somos jóvenes, sobre todo en la infancia, vemos a nuestros padres, vemos la televisión y eso nos llena de ideas. Y pues tenemos una idea de lo que consideramos el trabajo ideal, de tal manera que cuando llegamos a nuestro trabajo
y muy comúnmente no satisface las expectativas, pues viene la decepción, viene el yo no sabía que era así, yo pensé que era otra cosa, y quieras que no, eso entras en una espiral, ¿no? En una espiral de percepción negativa. Dicen que la mente finalmente percibe selectivamente. Si tu mente está en un estado positivo, vas a percibir lo positivo, pero si tu mente está en un estado de decepción, de que no es lo que tú querías, pues vas a empezar a percibir todo de manera negativa, y te va a hundir en una espiral hasta que llegue el momento en que digas, ¿sabes qué? Ya me voy porque este trabajo simplemente no me gusta, no es lo que yo estoy buscando. Entonces, en ese sentido, uno de los que sí podríamos llamar que son fuertes antecedentes, aunque no quisiera yo utilizar la palabra determinantes, de la felicidad en el trabajo son las expectativas, es decir, ¿qué es lo que esperas encontrar? De hecho, hay un modelo muy famoso en la psicología organizacional que se llama el modelo del ajuste entre personas, trabajos y organizaciones. Es decir, y pues esto lo vemos igualmente para nuestros televidentes, estoy seguro que pueden relacionarse con esta anécdota. Si tú eres una persona muy tímida y te ponen en un puesto en tu trabajo de atención a clientes, pues igual y la primera llamada la contestas amable, ¿no? Igual y la segunda llamada la contestas amable, pero la tercera, cuarta llamada ya no quieres contestar, ya estás de malas, ¿no? Ya tienes conflicto con los clientes, y pues eso no va a ser muy satisfactorio ni sustentable a través del tiempo. Y entonces estas expectativas, pues realmente es este acople o ajuste entre trabajos, personas y organizaciones, pues es uno de los factores más importantes a considerar cuando estamos hablando de la felicidad laboral. Insisto, aunque hay muchos otros, la personalidad, la emocionalidad, el perfil psicológico, etcétera, las capacidades, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los factores organizacionales, sueldos, clima, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Patricia, dentro de lo que es su aportación, usted menciona que obviamente en las organizaciones, toda vez que se trabajan con recursos humanos, con personas, hay ciertos problemas relacionados, por ejemplo, lo que es la envidia, la violencia, el robo, el sabotaje, la deshonestidad, la falta de confianza, etcétera. ¿Cómo las organizaciones se pueden lidiar con estas situaciones y problemas humanos? Gracias, Alejandro, por su pregunta. Realmente estas palabras que nos acaba de decir se vinculan a todas luces con las organizaciones enfermas. Y parecería que, por ejemplo, una economía recalcitrantemente capitalista nos lleva a la envidia, a la cobardía, al acoso del que es mejor. Muchas veces, ¿no? No acosamos al mediocre, sino acosamos al que es más brillante, al que hace más aportaciones, ¿no? Buscamos entonces que esto que voy a decir, sin haber mucha evidencia, se lo dejo a cada quien. Hay organizaciones que tienen en su propia cultura el acoso. Con eso, por ejemplo, se evitarían costos vinculados al despido. Antes hacen que la persona se vaya. Ya no aguanto este trabajo, tengo que renunciar. En ese mismo sentido, el altruista en las organizaciones está expuesto a ser mal visto. Y no debe confundirse el altruismo, es decir, ayudar a los otros, no solo a hacer su trabajo, sino a ser mejores. Bueno, si usted hace eso en el trabajo, el jefe va a sospechar que le quiere quitar el puesto. Paso número 1, ¿no? Pero también los colegas, porque entonces yo voy a tener más adeptos, me van a buscar más. Y esta variable, este término de altruismo no debe confundirse con la variable de ciudadanía organizacional, ¿no? Ciudadanía organizacional es porque, bueno, necesitamos 5 entrevistas, yo hago 15, voy a hacer más. Esto es ayudar a los otros, porque yo estoy convencida, insisto, desde el altruismo, que puedo ayudar a los otros a no ser tan infelices, a no estar sufriendo, a sentirse mejor. Muchas veces los puedo ayudar escuchándolos,
porque ni siquiera voy a dar yo una opinión, ya es esto, ya es aquello, ¿no? Simple y sencillamente les doy mi tiempo. Pero el beneficio que yo como altruista pueda hacer, insisto, no se nota porque una vez escuché a alguien que iba pasando, ¿no? Se nota porque yo también empiezo a tratar de ser parte o de influir en un clima donde pueda darse más la salud mental. Aquí lo interesante es que tanto el altruismo como la felicidad están en la mente. Ahorita nos puede desmentir o confirmar el doctor Cernas, y por lo tanto, si están en la mente, pueden aprenderse. Y por lo tanto, altruismo y felicidad pueden ser parte de la cultura organizacional. Yo hablo ahorita de todas las organizaciones, pero específicamente una organización vehículo en el cual puede abordar el altruista e impactar a nivel sociedad, pues es una empresa social. Ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a preguntarle al doctor Daniel. Dentro del libro, se aborda una relación importante entre lo que es la edad, lo que es el nivel de satisfacción laboral y el nivel de compromiso con la organización. En primer lugar, ¿cuál es de forma a priori, y si existe alguna evidencia empírica, cuáles son los resultados e hipótesis que se plantean para relacionar estos factores o estas variables? Bueno, bien, pues verás, en general aquí partimos de la evidencia, de la fuerte evidencia en la economía de la felicidad. Hay una área, la llamada economía de la felicidad, que se han aportado sobre una relación en forma de U, ¿sí? De U, entre la edad y la satisfacción con la vida en general, ¿no? Y entonces, bueno, se ha encontrado que la felicidad suele ser más alta cuando somos niños y jóvenes, y cuando somos ya personas de la tercera edad, es decir, ya personas arriba de los 60 y tantos años, que cuando realmente estamos en la mediana edad, llamemos entre los 40, 35, 38 y 50 años aproximadamente, 50, 55. Y bueno, pues esas evidencias realmente han tenido muchas explicaciones, pero bueno, digamos que esto es una regularidad empírica, es decir, se han aplicado múltiples cuestionarios a diferentes, múltiples muestras en el mundo, y siempre se encuentra lo mismo, es decir, hay una relación en forma de U. Ahora, ¿qué hipótesis tenemos para esto? Bueno, en general, entre la satisfacción, empezaremos por hablar un poquito de la satisfacción laboral y la satisfacción con la vida. Bueno, teóricamente existen dos hipótesis que relacionan ambas cosas, que son, bueno, ambos conceptos, cosas se oye muy informal, ¿verdad? Ambos conceptos. Una de ellas es la hipótesis de la compensación y la otra es la hipótesis del derrame. La hipótesis de la compensación indica que cuando nos hace falta algo en nuestra vida, digamos, quizá yo no soy feliz pues en mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa o con mi esposo o con lo que sea, ¿verdad? Quizá entonces, como siento esa falta, esa necesidad de afecto, de satisfacción, la compenso con una alta satisfacción laboral, me aplico más en mi trabajo, hago más cosas, trato de experimentar más el éxito en mi trabajo, y entonces eso hace que exista una relación inversa entre ambas cosas. A una menor satisfacción con la vida, una mayor satisfacción laboral. Pero también está la hipótesis del derrame, es decir, que cuando somos felices en general, pues eso nos hace ver también ser felices en nuestro trabajo. Y viceversa, cuando somos felices en nuestro trabajo, también solemos tener un juicio subjetivo de mayor satisfacción con la vida, sobre todo las personas que tienen trabajos muy absorbentes, ¿no? Que trabajan muchas horas. Entonces, bueno, si me la vivo en el trabajo y tú me preguntas qué tan feliz usted es, pues te contestaré seguramente en función de mis experiencias laborales. Entonces, ahí en ese sentido estamos hablando de la hipótesis del derrame. Bien, ahora, dado que en general se ha encontrado que existe una relación en forma de U entre la edad
y la satisfacción con la vida, entonces es posible hipotéticamente suponer que debería existir también una relación en forma de U entre la edad y constructos afectivos asociados a la felicidad en el trabajo, en este caso como la satisfacción laboral y como la satisfacción con la vida. Y de eso trata ese capítulo, básicamente de explorar si los hallazgos con relación a la edad, al efecto de la edad en la satisfacción con la vida pueden replicarse o se presentan también con relación a la relación entre la edad y la satisfacción en el trabajo y el compromiso organizacional. Y los resultados indican que solamente se encuentra en el caso de la del compromiso organizacional afectivo con relación a la satisfacción laboral, se encuentra una relación incremental, básicamente en el sentido de que entre más viejos somos, pues más satisfechos solemos estar con nuestro trabajo, mientras que en el compromiso se encuentra que no es así, ahí sí se encuentra la forma de U, de que pues al parecer estamos más comprometidos con la organización cuando empezamos a trabajar ahí, lo cual hace sentido, ¿no? Nos contratan y queremos hacer de todo y creemos que vamos a salvar al mundo y a la organización y vamos a ser líderes y vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Conforme pasa el tiempo, como decía yo antes, ¿no? Viene la decepción, yo pensé que me iban a promover, yo pensé que iba a ganar más, etcétera, y entonces te va hundiendo un poco también el compromiso con la organización. Pero si permaneces, lo suficiente ahí como para alcanzar 30 años de trabajo ahí en la organización, 40 años de trabajo, pues tarde o temprano terminas queriendo la organización. Es una disonancia cognitiva, ¿no? Que dices, pues, ¿por qué estoy aquí después de 40 años? Pues porque debe gustarme, si no, como me hubiera quedado aquí tanto tiempo, ¿no? O también el llamado efecto que se ha comprobado con los presos, con las personas condenadas a muerte o con las personas que bueno, ya padecen enfermedades terminales, ¿no? De que conforme vemos que se nos acaba el tiempo, solemos disfrutar más el momento presente y eso eleva el estado de plenitud, de afecto y de compromiso. Y bueno, eso en general es lo que nos explicaría por qué hay una relación en forma de U entre la edad y el compromiso organizacional. A mayor compromiso en los jóvenes y en las personas con una carrera larga en la organización y menor compromiso en las personas en una edad que podríamos decir mediana. Excelentes aportaciones, doctor Daniel. Realmente el tiempo nos ha quedado demasiado corto, teníamos muchas más preguntas para realizar sobre el libro. Doctora Patricia, vamos a cerrar con la doctora Patricia y después con el doctor Daniel. ¿Alguna contribución, algo para resaltar del libro, alguna recomendación para nuestros televidentes, empresarios, gerentes? Doctora Patricia. Claro que sí, doctor Alejandro. Yo quisiera cerrar mi participación enfatizando de qué manera el altruismo es una fuente de felicidad en las empresas sociales. Esto me conlleva a definir rápidamente que una empresa social es una organización híbrida. Tiene una fuerte carga social, una misión social muy fuerte, pero al mismo tiempo debe ser autofinanciable, ¿no? Esto tiene su origen con Muhammad Yunus, ¿no? Cuando aquella hambruna de Bangladesh, él trató de explicar qué era lo que estaba pasando, economista, y realmente se dio cuenta que no podía ya seguir viviendo ese país a partir de aportaciones de las organizaciones no gubernamentales o de proyectos gubernamentales. Pero también la contribución aquí es que en la empresa tradicional el eje de todo pues es el inversionista, el dinero, las ganancias, una mayor participación en el mercado, mientras que en la empresa social el eje está en la persona, en sus valores, en la cooperación. Y en este sentido, aquel que es altruista conlleva per se a la colaboración, a la cooperación, ¿no? Aquel que busca reducir el sufrimiento de los otros, pero ahora me refiero a través de su misión social, la pobreza, falta de una educación de calidad, la migración, tantos problemas que tenemos, la contaminación ambiental. Estoy buscando un mundo mejor, lo hago porque soy altruista.
Por eso insisto en que estas empresas sociales híbridas por naturaleza, no dependen específicamente de donadores o de fundaciones, porque esas organizaciones no gubernamentales son barriles sin fondo, ¿no? Y muchas veces sin mucha claridad en el manejo de sus recursos, tienen que ser autofinanciables. Entonces aquí, quien esté al frente de una de estas empresas sociales, pues un rasgo de altruismo le cae muy bien, acompañado aún de un liderazgo de servicio, ¿no? También eso es muy importante. Y ojo, uno no puede dar lo que no tiene. Y tampoco puede dar a tal grado de sangrarse, porque no va a poder seguir dando. Entonces, creo que la aportación que tanto el doctor Cernas como su servidora hacemos en este cuarto capítulo es que la empresa social es un contexto muy propio para practicar y aprender el altruismo y la felicidad. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctora. Para ir cerrando nuestra entrevista, doctor Daniel, por favor, si podemos concluir con alguna idea central, sugerencias para empleados que buscan la felicidad o para organizaciones. Bueno, pues en general, si yo pudiera sacar una conclusión del tema, bueno, yo creo, bueno, y del libro, por supuesto, que es el motivo de la entrevista del día de hoy, pues en general considero, ¿no?, que es muy importante, sobre todo en el contexto moderno, ¿no? Yo hablaba de la antigua Mesopotamia al inicio de mi intervención, bueno, eso ya tiene muchos años, pero en el mundo moderno procurar la felicidad de los empleados realmente es importante porque, bueno, en el mundo tecnológico moderno que vivimos, la persona da su mejor contribución a la organización si quiere, ¿no? Es decir, no podemos obtener la innovación, la inventiva, el espíritu humano, la creatividad simplemente a través de salarios o sueldos o condiciones efectivas de trabajo. La gente lo hará si quiere, y con una de las mejores maneras de que las personas se animen a contribuir a las organizaciones es cuando son felices en el trabajo. Es en ese sentido que las organizaciones y los empleados mismos, porque creo que aquí todos somos responsables de ello, ¿no? Las personas como empleados y también las organizaciones, los empleadores, pues de fomentar esto, ¿no? Las emociones positivas, sobre todo la satisfacción, ser realistas, ¿no? Con lo que la organización puede dar a los empleados y los empleados con lo que pueden recibir de la organización, pues justamente para tener expectativas realistas, experimentar emociones positivas y tener una mayor sensación de satisfacción y compromiso organizacional. Creo firmemente que la felicidad en el trabajo es algo fundamentalmente subjetivo que se debería estudiar con mucho mayor detalle, ¿no? En diferentes culturas, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito de la cultura, de cómo se entiende en diferentes países, sociedades, y en la medida que lo hagamos, seguro estoy que podremos fomentar sociedades y no solamente organizaciones más plenas, felices, autorrealizadas y que contribuyan pues al bienestar y a la satisfacción del ser humano. Y pues bueno, mucho gusto estar aquí. Gracias por invitarme, un placer. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Antes de despedirnos, quisiéramos preguntarle al doctor Daniel, a la doctora Patricia, ¿cómo nuestros televidentes que nos están mirando podrían conseguir el libro de manera impresa, de manera digital? ¿Cómo se podría conseguir el libro? Adelante, doctor Cernas. Ok, bueno, pues aquí voy a hacer un poco de mercadotecnia académica. Si hay turismo académico, bueno, que no haya mercadotecnia académica, ¿verdad? Bueno, en general el libro es un libro editado por la Universidad Autónoma del Estado de México en conjunto con Publicaciones E.ON. Pero bueno, es un libro que mayormente se puede adquirir físicamente a través de la biblioteca universitaria aquí en México. Solamente está a la venta aquí en México y solamente a través de la biblioteca universitaria o de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero en línea está disponible en el repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Buscamos www.uamex.mx y bueno, hay una partecita en la página de la
universidad donde dice repositorio institucional, damos clic, buscamos el nombre del libro, Matices y situaciones de la felicidad del trabajo, y ahí en el mundo entero podemos descargar el libro y revisar su contenido. Y pues nada, también si alguien está interesado en conocer un poquito más del tema, pues inclusive mantener alguna charla de algún otro tipo con la doctora Patti y conmigo, pues pueden escribirnos a nuestro correo electrónico institucional, donde, bueno, pues atendemos dudas, comentarios, sugerencias y también reclamos, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, está autorizado este programa, es televisado al vivo por Televisión 11, Televisión Canal 11, Televisión Universitaria, valga la redundancia, y también difundido por las redes sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Gabriel Moreno. Entonces podemos difundir el libro con el enlace. Claro que sí, así es de acceso abierto, y entonces es absolutamente disponible para todas las personas, pues en este caso de habla española, ¿no? Porque el libro está en ese idioma en el mundo entero. Doctora Patricia, doctor Daniel, muy agradecido por sus contribuciones y ¿por qué no hemos hecho el lanzamiento de un libro a nivel internacional, en este caso en Bolivia, de manera virtual? Claro. Doctor Alejandro, muchísimas gracias y una felicitación a usted y a su institución por esta ardua tarea de difundir, de divulgar el conocimiento. Muchísimas gracias. Muy bien, estas fueron algunas de nuestras principales conclusiones en el tema que hemos abordado el día de hoy, casado a lo que es el título del libro, Matices y situaciones de la felicidad en el trabajo, con el doctor Daniel Arturo Cernas y la doctora Patricia Mercado. En tal sentido, les invitamos que nos acompañen con el programa de Economía y Negocios y vamos con nuestros siguientes anuncios institucionales. Si tu teléfono es Android, lo encontrarás en la parte superior izquierda y si tu teléfono es iOS, en la parte inferior. Así que si estás en una de estas comunidades, no te asustes y mantente informado. La FCEE más cerca de ti. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos una sección dedicada a lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con el propósito de dar a conocer cuáles son las principales actividades desarrolladas desde sus autoridades, desde sus docentes y desde sus estudiantes. En tal sentido, vamos con las principales notas de la semana. A pesar de las inclemencias del tiempo, la prueba programada para los días jueves 2 y viernes 3 de febrero se desarrolló la prueba a los postulantes del CUT. El vicerrector, la decana y el coordinador de admisión estudiantil visitaron las salas de cómputos del módulo 256. Agradecemos muchísimo la supervisión y el acompañamiento de estos procesos por las autoridades académicas de la universidad. La nota sale en forma inmediata, esto nos da la garantía de la transparencia de todos los procesos. Admisión estudiantil acondicionó los ambientes de la facultad para recibir a los postulantes, en la cual se concluyó exitosamente. Por la conducta de los estudiantes que han mostrado un alto grado de responsabilidad en esta oportunidad. Ni la lluvia lo pudo parar el día de ayer, ¿ya? Y hoy en día fueron bastante puntuales. 4 áreas evaluadas y 40 preguntas fueron los que respondieron los más de 2.000 postulantes. Yo estoy postulando para la carrera de Ingeniería Comercial. Me fue bien, pero creo que tendré que esforzarme más para el próximo, para el segundo examen. Que estudie, ¿no? Que se esfuerce. En el programa del día de hoy estuvimos abordando la temática de situaciones de felicidad en el trabajo. Básicamente podemos mencionar de que para que exista felicidad debemos tener estados de actitud positiva, debemos básicamente no tener emociones que sean negativas y debemos tener satisfacciones personales y del contexto en que estamos. Una de las características importantes a nivel de organizaciones es para que
básicamente exista una cultura positiva dentro de las organizaciones, debe existir el altruismo. El altruismo significa el bienestar y eliminar los objetivos personales y por lo tanto, de hecho, eliminando todo lo que son sufrimiento de otros. Desde un sentido más simple, altruismo significa ponerse en lugar de las otras personas. Organizaciones enfermas son aquellas en las cuales existe el acoso laboral, son aquellas en las cuales existe el contexto de no colaboración, donde existe la envidia, donde existen problemas humanos relacionados con malas relaciones entre los diferentes integrantes de una organización y donde básicamente el entorno es bastante nocivo en las relaciones interpersonales. Y básicamente el desafío fundamental es cambiar una organización enferma hacia lo contrario, que es una organización sana. Existe una relación curvilínea entre lo que es la edad del trabajador y la satisfacción laboral. Eso está relacionado también con el nivel de satisfacción de vida. ¿Qué significa esto? Que cuando somos niños, por ejemplo, somos felices con la vida, ¿no? Sin embargo, en la medida que va avanzando nuestra edad, nuestro nivel de satisfacción de vida y laboral, por lo tanto, va disminuyendo hasta que llega en un punto mínimo. Después de que alcanzamos cierta edad o inclusive somos personas mayores, nuestro nivel de satisfacción de la vida se va incrementando. Por eso se dice que cuando somos niños o cuando somos mayores somos felices y posiblemente cuando estamos en una edad mediana podemos tener los menores niveles de felicidad. Y de igual manera, para concluir nuestra conversación del día de hoy, existen factores relacionados con lo que es la satisfacción laboral, desde luego las condiciones económicas, las condiciones de trabajo, las condiciones de la cultura organizacional, son elementos positivos que significan mayores niveles de satisfacción laboral. Y por otra parte, si el contexto es totalmente negativo, vamos a tener trabajadores que tienen menores niveles de satisfacción laboral, tienen menor nivel de compromiso con la empresa, tienen menor nivel de productividad, la organización tiene menor rendimiento. Estas fueron algunas de las principales conclusiones que tuvimos en el día de hoy, hablando de matices y situaciones de felicidad en el trabajo. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar el programa de Economía y Negocios. Recuerden ustedes, los sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo. Muchísimas gracias.